Hoy tengo el honor de compartir una experiencia profundamente personal que fue aterradora y profundamente transformadora. Tuve el extraordinario privilegio de hablar directamente con Samuel Donovan, alguien que, después de cruzar el umbral entre la vida y la muerte, eligió regresar y revelar todos los detalles de su extraordinario viaje. Creo que este nuevo formato no solo cautivará su atención, sino que también los inspirará a reflexionar profundamente sobre los misterios de la vida y el más allá. Antes de sumergirnos en esta poderosa historia, los invito a tomarse un momento para dejar un comentario a continuación, compartiendo desde donde están escuchando. Aunque nos separen grandes distancias, aún podemos unirnos en espíritu, creando una comunidad unida que trascienda las fronteras. Ahora, emprendamos este viaje juntos, mientras exploramos una realidad que muchos de nosotros apenas podemos imaginar. Entonces, permítanme comenzar preguntándoles, ¿podrían describir lo que sucedió en 1997 y cómo se encontraron al otro lado de la vida? Por supuesto. En 1997, sufrí un trágico accidente que me llevó a la muerte. Cuando la muerte me alcanzó, sentí una abrumadora sensación de ser arrastrada hacia un abismo, una oscuridad tan profunda y opresiva que parecía consumirlo todo. Entonces, de la nada, me encontré caminando por un túnel frío e interminable. El aire estaba cargado de una sensación de terror, y cada paso que daba parecía arrastrarme más hacia ese vacío helado. A medida que avanzaba, había seres, indistintos y sombríos, que me sujetaban con fuerza, como si me arrastraran. Juntos, viajamos por ese corredor inquebrantable. A mi alrededor, podía escuchar los ecos de los gritos de sufrimiento, gritos agonizantes y gemidos desesperados que perforaban la oscuridad. Había una creciente sensación de angustia que parecía devorar mi alma. A pesar de saber que mi cuerpo ya no estaba vivo, era muy consciente de mi existencia continua en ese lugar terrible. Fue en ese momento cuando comencé a ver imágenes aterradoras, serpientes enormes enroscándose y deslizándose a través de la oscuridad, y personas que gritaban, pidiendo agua. Sus voces estaban llenas de desesperación y miseria, cada una de ellas era un llamado a la misericordia que nunca llegaría. Mientras observaba la escena, podía sentir la sed intensa e insoportable que consumía a estas almas perdidas, una sed que parecía no tener fin. No importaba cuánto suplicaran o cuán fuerte lloraran, no había alivio. Después de lo que parecía una eternidad, llegamos a una meseta abierta, una vasta y desolada extensión salpicada de varias cámaras. Dentro de cada una, grupos de personas estaban atrapadas en un estado interminable de sufrimiento, abrumados por el terror y la desesperanza. En ese momento, clamé a Dios por misericordia, recordando mi vida y suplicando su gracia. Ya no podía soportar el peso de mi existencia en ese lugar. Toda mi vida, cada momento que había vivido, pasó ante mí como una serie de recuerdos dolorosos, cada uno de los cuales se sumaba a mi sensación de desesperación. ¿Puedes describir el túnel oscuro con más detalle? ¿Cómo fue caminar por él y cómo se sintió estar acompañado por esos seres? Caminar por ese túnel fue una experiencia que nunca podré explicar del todo, pero que permanece grabada en mi mente. El túnel era un pasillo frío y sofocante, sin luz ni calor. No había ningún atisbo de esperanza, ninguna señal de salvación. Sentía como si me estuvieran arrastrando fuerzas invisibles, seres cuya presencia era a la vez inquietante y opresiva. No mostraban compasión ni cuidado mientras me guiaban por ese camino, que parecía extenderse infinitamente ante mí. Los sonidos de agonía llenaban el aire, gritos, lamentos y gemidos que reverberaban en el espacio hueco. Estos sonidos me dejaron claro dónde estaba, un lugar de tormento inimaginable, un reino al que muchos llaman el infierno. El terror que sentí fue más allá de todo lo que jamás podría haber imaginado. Mi cuerpo estaba muerto, pero mi conciencia, mi esencia misma, seguía existiendo, atrapada en ese lugar insoportable. La atmósfera helada, junto con los sonidos constantes del sufrimiento, hicieron imposible negar la realidad de ese reino. Serpientes gigantes se movían en la oscuridad y yo podía sentir la maldad y la desesperación que invadían cada centímetro de ese lugar abandonado.
Mencionaste haber escuchado los gritos de la gente pidiendo agua. ¿Puedes contarnos más sobre esa escena? Sí, un detalle que se me quedó grabado todos estos años son los gritos agonizantes de agua. A donde quiera que miraba, la gente gritaba desesperadamente pidiendo un sorbo, una gota, cualquier cosa para saciar su sed ardiente. Era como si los estuviera consumiendo una sed tan poderosa que nada podía satisfacerla. La escena me recordó la parábola bíblica del hombre rico y Lázaro, donde el hombre rico, atormentado en las llamas, suplicaba una gota de agua para refrescar su lengua, pero su súplica fue en vano. El tormento que soportaban estas almas era implacable, rodeado de llamas y sombras, y las serpientes que se movían por el aire solo aumentaban su sufrimiento. La sed que experimentaban era más que una necesidad física, simbolizaba su anhelo desesperado de alivio, de consuelo, de cualquier cosa que pudiera aliviar su angustia. Pero en ese lugar no había ayuda, ni escapatoria. Sus gritos de misericordia no recibieron respuesta, cuanto más suplicaban, más me daba cuenta de que no había nadie que pudiera acudir en su ayuda. Estaban atrapados, eternamente separados de toda esperanza. Cuando finalmente llegué a la meseta, me encontré con una visión tan inquietante que me estremeció hasta lo más profundo. El paisaje era vasto y desolador, lleno de numerosas habitaciones y cámaras, cada una de ellas una prisión para las almas sufrientes atrapadas en su interior. Mientras caminaba por esa extensión desolada, me di cuenta de que cada habitación contenía individuos que habían sido condenados debido a sus pecados, aquellos que habían sido víctimas de sus propias decisiones. Fueron sometidos a torturas inimaginables, cada uno de ellos soportando un castigo que coincidía con sus faltas y transgresiones. El peso de su sufrimiento era palpable y sentí una profunda sensación de pavor instalarse en mi pecho. En ese mismo momento, un grito abrumador de misericordia estalló desde lo más profundo de mi alma. Hoy tengo el honor de compartir una experiencia profundamente personal que fue aterradora y profundamente transformadora. Tuve el extraordinario privilegio de hablar directamente con Samuel Donovan, alguien que, después de cruzar el umbral entre la vida y la muerte, eligió regresar y revelar todos los detalles de su extraordinario viaje. Creo que este nuevo formato no solo cautivará su atención, sino que también los inspirará a reflexionar profundamente sobre los misterios de la vida y el más allá. Antes de sumergirnos en esta poderosa historia, los invito a tomarse un momento para dejar un comentario a continuación, compartiendo desde donde están escuchando. Aunque nos separen grandes distancias, aún podemos unirnos en espíritu, creando una comunidad unida que trascienda las fronteras. Ahora, emprendamos este viaje juntos, mientras exploramos una realidad que muchos de nosotros apenas podemos imaginar. Entonces, permítanme comenzar preguntándoles, ¿podrían describir lo que sucedió en 1997 y cómo se encontraron al otro lado de la vida? Por supuesto. En 1997, sufrí un trágico accidente que me llevó a la muerte. Cuando la muerte me alcanzó, sentí una abrumadora sensación de ser arrastrada hacia un abismo, una oscuridad tan profunda y opresiva que parecía consumirlo todo. Entonces, de la nada, me encontré caminando por un túnel frío e interminable. El aire estaba cargado de una sensación de terror, y cada paso que daba parecía arrastrarme más hacia ese vacío helado. A medida que avanzaba, había seres, indistintos y sombríos, que me sujetaban con fuerza, como si me arrastraran. Juntos, viajamos por ese corredor inquebrantable. A mi alrededor, podía escuchar los ecos de los gritos de sufrimiento, gritos agonizantes y gemidos desesperados que perforaban la oscuridad. Había una creciente sensación de angustia que parecía devorar mi alma. A pesar de saber que mi cuerpo ya no estaba vivo, era muy consciente de mi existencia continua en ese lugar terrible. Fue en ese momento cuando comencé a ver imágenes aterradoras, serpientes enormes enroscándose y deslizándose a través de la oscuridad, y personas que gritaban, pidiendo agua. Sus voces estaban llenas de desesperación y miseria, cada una de ellas era un llamado a la misericordia que nunca llegaría. Mientras observaba la escena, podía sentir la sed intensa e insoportable que consumía a estas almas perdidas, una sed que parecía no tener fin.
No importaba cuánto suplicaran o cuán fuerte lloraran, no había alivio. Después de lo que parecía una eternidad, llegamos a una meseta abierta, una vasta y desolada extensión salpicada de varias cámaras. Dentro de cada una, grupos de personas estaban atrapadas en un estado interminable de sufrimiento, abrumados por el terror y la desesperanza. En ese momento, clamé a Dios por misericordia, recordando mi vida y suplicando su gracia. Ya no podía soportar el peso de mi existencia en ese lugar. Toda mi vida, cada momento que había vivido, pasó ante mí como una serie de recuerdos dolorosos, cada uno de los cuales se sumaba a mi sensación de desesperación. ¿Puedes describir el túnel oscuro con más detalle? ¿Cómo fue caminar por él y cómo se sintió estar acompañado por esos seres? Caminar por ese túnel fue una experiencia que nunca podré explicar del todo, pero que permanece grabada en mi mente. El túnel era un pasillo frío y sofocante, sin luz ni calor. No había ningún atisbo de esperanza, ninguna señal de salvación. Sentía como si me estuvieran arrastrando fuerzas invisibles, seres cuya presencia era a la vez inquietante y opresiva. No mostraban compasión ni cuidado mientras me guiaban por ese camino, que parecía extenderse infinitamente ante mí. Los sonidos de agonía llenaban el aire, gritos, lamentos y gemidos que reverberaban en el espacio hueco. Estos sonidos me dejaron claro dónde estaba, un lugar de tormento inimaginable, un reino al que muchos llaman el infierno. El terror que sentí fue más allá de todo lo que jamás podría haber imaginado. Mi cuerpo estaba muerto, pero mi conciencia, mi esencia misma, seguía existiendo, atrapada en ese lugar insoportable. La atmósfera helada, junto con los sonidos constantes del sufrimiento, hicieron imposible negar la realidad de ese reino. Serpientes gigantes se movían en la oscuridad y yo podía sentir la maldad y la desesperación que invadían cada centímetro de ese lugar abandonado. Mencionaste haber escuchado los gritos de la gente pidiendo agua. ¿Puedes contarnos más sobre esa escena? Sí, un detalle que se me quedó grabado todos estos años son los gritos agonizantes de agua. A donde quiera que miraba, la gente gritaba desesperadamente pidiendo un sorbo, una gota, cualquier cosa para saciar su sed ardiente. Era como si los estuviera consumiendo una sed tan poderosa que nada podía satisfacerla. La escena me recordó la parábola bíblica del hombre rico y Lázaro, donde el hombre rico, atormentado en las llamas, suplicaba una gota de agua para refrescar su lengua, pero su súplica fue en vano. El tormento que soportaban estas almas era implacable, rodeado de llamas y sombras, y las serpientes que se movían por el aire solo aumentaban su sufrimiento. La sed que experimentaban era más que una necesidad física, simbolizaba su anhelo desesperado de alivio, de consuelo, de cualquier cosa que pudiera aliviar su angustia. Pero en ese lugar no había ayuda, ni escapatoria. Sus gritos de misericordia no recibieron respuesta, cuanto más suplicaban, más me daba cuenta de que no había nadie que pudiera acudir en su ayuda. Estaban atrapados, eternamente separados de toda esperanza. Cuando finalmente llegué a la meseta, me encontré con una visión tan inquietante que me estremeció hasta lo más profundo. El paisaje era vasto y desolador, lleno de numerosas habitaciones y cámaras, cada una de ellas una prisión para las almas sufrientes atrapadas en su interior. Mientras caminaba por esa extensión desolada, me di cuenta de que cada habitación contenía individuos que habían sido condenados debido a sus pecados, aquellos que habían sido víctimas de sus propias decisiones. Fueron sometidos a torturas inimaginables, cada uno de ellos soportando un castigo que coincidía con sus faltas y transgresiones. El peso de su sufrimiento era palpable y sentí una profunda sensación de pavor instalarse en mi pecho. En ese mismo momento, un grito abrumador de misericordia estalló desde lo más profundo de mi alma. Absolutamente. Cada escena que experimenté en ese ámbito parecía reflejar las duras realidades descritas en la Biblia. Pude ver claramente cómo la paga del pecado, la sed insaciable de agua y las consecuencias eternas de rechazar la gracia de Dios reflejaban pasajes bíblicos. El hombre rico y Lázaro me vinieron a la mente de inmediato, así como Marcos 9 y 44, Hebreos 9 y 27 y Apocalipsis 21, 8, donde se habla de aquellos que no heredarán el reino de Dios.
Era como si la esencia misma del infierno, el tormento, la desesperación, la separación eterna de Dios, fuera el cumplimiento de las advertencias de las Escrituras sobre el castigo eterno. La realidad con la que me encontré no era una metáfora exagerada, sino una verdad cruda y sin filtros mucho más terrible de lo que cualquier mente humana podría comprender por completo. Mencionaste haber visto varios tipos de demonios atormentando a las almas en el infierno. ¿Qué aspecto tenían estos demonios y cómo atormentaban a la gente? Los demonios que presencié eran verdaderamente horribles. Eran criaturas grotescas, deformadas de maneras que desafiaban el mundo natural. Algunos tenían un solo brazo, un ojo o un rostro medio humano, mutilado e incompleto. Acechaban a las almas, infligiéndoles dolor de formas que parecían interminables y maliciosas. Estos demonios desgarraban los cuerpos de los atormentados, arrancándoles miembros u órganos y ocultándolos, obligando a las almas a buscarlos frenéticamente, lo que les hacía sufrir aún más. Otros atacaban con llamas abrasadoras o arrojaban a las almas a charcos de aceite hirviendo, mientras sus gritos llenaban el aire. La crueldad era incesante. Lo que más destacaba era el claro deleite de los demonios ante la agonía de sus víctimas. Se burlaban y reían del sufrimiento, disfrutando del tormento como si fuera una actuación macabra. Hubo una diferencia entre el tormento que experimentaron quienes nunca habían escuchado el Evangelio y quienes lo habían escuchado pero decidieron abandonar su fe. Sí, hubo una marcada diferencia, y fue la voz que me guió a través de este viaje la que me hizo comprenderlo plenamente. Aquellos que habían escuchado la verdad, que habían encontrado la gracia de Dios pero luego se habían alejado, enfrentaron un destino mucho peor. Como dicen las Escrituras, quienes pisotean la gracia de Dios enfrentarán un castigo mayor. Vi a excreyentes, pastores, misioneros y evangelistas, que una vez vivieron para servir a Dios, sanar a los enfermos, expulsar demonios y predicar su palabra, solo para ser consumidos por el pecado. Habían permitido que el orgullo, la vanidad, el adulterio y las mentiras echaran raíces en sus corazones. Su tormento fue más profundo, porque sabían que se les había dado la oportunidad de arrepentirse, pero no lo habían hecho. Su dolor se agravó al saber que su sufrimiento era completamente culpa suya. También habló de personas que desobedecieron al Espíritu Santo, mintieron o no perdonaron. ¿Podrías compartir más sobre lo que presenciaste? Sí. Recuerdo vívidamente a una mujer que predicó el mensaje del amor de Dios, Juan 3:16, pero que se aferró a la falta de perdón en su corazón. Nunca había perdonado a su esposo por alguna ofensa pasada y, como resultado, clamó en las llamas del infierno, rogando por otra oportunidad. Sus gritos eran desesperados, suplicando misericordia, pero no había vivido las mismas enseñanzas que proclamaba. Vi a otros creyentes que se jactaban de los milagros que habían visto, que habían sanado a los enfermos en nombre de Dios, pero estaban llenos de orgullo. Estas personas fueron severamente castigadas y su agonía se intensificó por su arrogancia espiritual. También fui testigo de quienes habían robado a la iglesia, como Ananías y Safira en el libro de los Hechos. Ellos también se encontraron en el mismo tormento, sus mentiras y su codicia los llevaron al mismo final amargo. La lección fue clara: el perdón, la humildad y la honestidad no son opcionales en el reino de Dios. Una vez que dejamos este mundo, no hay oportunidad de enmendar nuestros errores. Mencionaste una situación en la que los cristianos evangélicos se negaron a ayudar a un vecino necesitado. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Sí, este fue uno de los momentos más desgarradores. Vi a un hombre que había sido alcohólico, pero que había cambiado su vida después de que su esposa enfermara gravemente. En su desesperación, fue de puerta en puerta buscando ayuda para los gastos médicos de su esposa. Pero cuando pidió ayuda a sus compañeros cristianos, lo rechazaron y se negaron a darle dinero. Supusieron que usaría el dinero para alcohol en lugar de para el tratamiento de su esposa. Trágicamente, su esposa falleció, y las mismas personas que lo habían rechazado incluso dijeron que habían aprendido la lección. Cuando estas personas fallecieron y se encontraron en el infierno, fueron encadenadas y consumidas por las llamas. A cada momento,
Estaban atormentados por la crueldad de sus acciones, el recuerdo de su negativa a ayudar. Ellos gritaban de agonía, incapaces de escapar de la culpa que los atormentaría por la eternidad. ¿Cómo sucedió su regreso a la vida? ¿Hubo una intervención específica que le permitió regresar? Mientras seguía presenciando el sufrimiento implacable en el infierno, de repente comprendí que mi tiempo aún no había terminado. La voz autoritaria me dijo que debía regresar a la vida, que debía compartir las cosas que había visto con los demás. Sentí como si mi propio cuerpo estuviera siendo sacudido, como si algo físico me estuviera alejando de la oscuridad y llevándome hacia una gran luz. Sentí que me levantaba de ese lugar aterrador y, de repente, me encontré despertando en mi cama de hospital. Estaba confundido, desorientado y abrumado por los vívidos recuerdos de lo que acababa de experimentar. El terror y la desesperación del infierno todavía persistían en mi mente. Ahora lo tenía claro, se me había dado otra oportunidad de vivir y con esa oportunidad venía la responsabilidad de advertir a los demás. El infierno es real y debemos arrepentirnos mientras aún hay tiempo. Me enviaron de regreso para compartir este mensaje, para instar a todos a recurrir a Dios antes de que sea demasiado tarde. Al principio, tenía miedo de compartir mi testimonio, temía que la gente pensara que estaba loca. Pero los recuerdos eran tan vívidos y el sentido de responsabilidad por lo que había visto era tan fuerte que comencé a contarlo. Algunos se asustaron, otros se rieron y otros encontraron una fuerte motivación para reexaminar sus vidas. Algunos me acusaron de inventarlo todo, pero en el fondo, sabía que advertir a los demás era más importante que cualquier burla o escepticismo. ¿Experimentó consecuencias físicas y psicológicas después de esa experiencia cercana a la muerte? Sí, todavía me estaba recuperando del accidente, pero a eso se sumaron pesadillas, terrores nocturnos y miedos profundos. Algunas noches, me despertaba gritando, veía de nuevo esos demonios, esas llamas, escuchaba esos gritos de niños y adultos. Físicamente, me recuperé gradualmente. Espiritualmente, sentí que mi vida nunca podría ser la misma. Traté de perdonar, ayudar a los demás, devolver todo lo que pudiera haberle quitado a alguien y vivir mi fe con sinceridad, sin hipocresía. Mencionaste a un miembro de tu familia que, después de escuchar tu historia y enfrentar la enfermedad, cambió de opinión sobre el infierno. ¿Podrías contarnos más? Mi hermano, Samuel, solía decir, cuando muera, iré al infierno. Deja que los demonios me atormenten. No me importa. Casi desafió a Dios. Pero luego enfermó gravemente de SIDA y, cuando compartí mi experiencia, sintió el peso de la realidad eterna. Se arrepintió sinceramente, oró conmigo y aceptó a Jesús como su Salvador. Ahora, ya no tiene esa bravuconería que tenía antes. Ha comprendido que el infierno no es una broma, sino un lugar horrible sin salida. Basado en todo lo que viste, ¿cuál es tu mensaje central para quienes escuchan tu historia? Mi mensaje es que no debemos jugar con el pecado ni subestimar la condenación eterna. Mientras estemos vivos, tenemos acceso a la misericordia de Dios. Podemos arrepentirnos, perdonar, pedir perdón y enderezar nuestro camino. Sin embargo, una vez que morimos, no hay escapatoria. Aprendí que Dios es amor, pero también justo, y su palabra es muy clara en cuanto al juicio. Si mi historia puede impulsar a una sola persona a tomar en serio la salvación, entonces todo lo que pasé no habrá sido en vano. Para cerrar, ¿cómo te sientes hoy, sabiendo que viviste tal horror y regresaste para advertir a otros? Siento una gran responsabilidad y un gran privilegio. El infierno es real y aterrador, y lo viví en carne propia. Sin embargo, Dios me sacó de ese abismo para dar testimonio de que la vida no termina con la muerte, y que nuestras acciones, decisiones y pecados tienen consecuencias. El amor divino todavía está disponible, pero debemos aprovecharlo ahora. Siempre que cuento esta historia, revivo en parte esa angustia, pero sé que vale la pena compartirla para que todos puedan reflexionar y decidir emprender un camino de arrepentimiento y fe genuina. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este testimonio.
Si disfrutaste de este formato y te gustaría ver más de este tipo, comenta a continuación con un cordial amén. También te invito a que te suscribas al canal y compartas esta historia con al menos 3 personas que te importen, para que tú también puedas convertirte en mensajero de Jesús. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios te bendiga.